Me parece importante abordar un tema que para una enorme cantidad de personas en debate, tanto las personas que recién empiezan como las personas que ya llevan cierto tiempo debatiendo y que han obtenido ciertos logros, le terminan dando demasiada preocupación. En este caso son los puntos de orador. Este más que un taller es un video que tiene por objetivo presentar todos los motivos que tengo para defender la idea de que los puntos de orador son irrelevantes, inconsecuentes y que son una mala forma de medir cuál es tu nivel en debate y cómo vas progresando dentro de debate. Entonces, me quiero centrar tanto en explicar con evidencia por qué creo que los puntos de orador son inconsistentes y son una mala forma de medir el nivel, y luego hacer recomendaciones de qué otras formas tenemos dentro de debate para medir el nivel que tenemos, el desempeño que tenemos y cómo es que vamos progresando si es que no podemos usar los puntos de orador. Lo primero, me parece importante señalar que esta es la forma en la que creo que la mayoría de personas termina teniendo su relación con los puntos de orador. Para quienes no hablan inglés, básicamente el chiste dice que los puntos oradores no pueden hacerte daño, no son reales, y al final los puntos oradores son una persona que te termina pateando constantemente a pesar de que no sean algo real. Lo que me voy a centrar ahora es en explicarles cuál creo que son los tres problemas principales que hay en el planteamiento de los puntos de orador, no en su aplicación, sino directamente desde su concepción. En primer lugar, me parece que los criterios son: uno, inconsistentes; dos, confusos; y tres, poco detallados. Para demostrar esto, voy a analizar cada uno de los segmentos de la tabla de Varsovia, en este caso la tabla actualizada para personas oradoras del CEMUDE 2024, que es el último CEMUDE al momento en el que estoy grabando este video. Entonces vamos a ir segmento por segmento. De 55 a 57 puntos orador se presentan un par de afirmaciones casi nunca relevantes. Las afirmaciones no están construidas y son presentadas con razonamientos que en realidad son observaciones. El discurso suele ser increíblemente difícil de seguir y es difícil darle crédito. En términos generales, uno podría decir que un discurso de 55 a 57 es un discurso en el que alguien prácticamente no dijo nada. Y en realidad ese es casi el único escenario donde alguien va a obtener un 55 o un 57. Aquí la tabla es poco realista con respecto a cómo funciona esto en la realidad. Si un orador es capaz de hablar durante 7 minutos seguidos, es prácticamente imposible que ningún juez le vaya a otorgar un puntaje entre el 55 y el 57, incluso cuando explícitamente cumpla los criterios de que todas sus afirmaciones no son relevantes, que casi no construye argumentos, sino que hizo afirmaciones gratuitas, etcétera. Entonces ya tenemos una disparidad entre el planteamiento teórico que se hace de la tabla y lo que ocurre en la realidad. Y esto básicamente es porque en cualquier escenario realista no vas a encontrar una situación en la que se cumplan tal cual los criterios que ponga la tabla con respecto a lo que encuentres dentro de un debate, lo que genera una discrepancia entre cómo evaluar los puntos de orador y cómo se van a aplicar esos puntos de orador en la realidad. Existen varios talleres que tratan de solucionar este problema, sobre todo talleres hechos por equipos de adjudicación de anteriores EMUDES, anteriores WDCs, anteriores UDCs, y genuinamente siento que todos fallan porque ninguno termina admitiendo la realidad, que es la enorme incapacidad que se tiene para poder poner puntajes siguiendo la tabla de oradores. Noten que incluso debajo del 55 y 57 hay una escala incluso más baja, 50, 54. El contenido es irrelevante. El contenido no presenta nada que sugiera análisis. Es imposible seguir el discurso en su mayoría, lo que hace difícil darle crédito alguno. En todo el tiempo que llevo en debate, que son muchos años, nunca he encontrado un discurso que realmente alcance el 55 y el 57 o el 50 y 54, mientras sea un discurso que haya llegado a los 7 minutos. Pero si se dan cuenta, el tiempo no es un criterio que siquiera esté considerado dentro de la tabla de oradores, lo cual no tiene nada de malo, solamente quiero dejar en claro que es muy difícil que estos criterios se vayan a cumplir de manera realista y realmente son parte de esas franjas de la tabla que nunca se terminan usando y que en realidad, si van a la mayoría de talleres de jueces o talleres de adjudicación, la recomendación realista suele ser no usar esta porción de la tabla.
¿Por qué existe? No lo sé. En general yo creo que no deberían existir los puntos de orador, pero acá hay una clara evidencia de cómo es inconsistente con respecto a estas partes. Es más, existen otros formatos en los que la tabla de orador resulta más pequeña porque se usa únicamente una franja más realista de donde se cree que es posible que lleguen los peores argumentos o los peores discursos y los mejores discursos. Un ejemplo sería la tabla de oradores de Schools, que igual tiene un montón de fallas, que igual creo que está mal, que tiene problemas como la división inconsistente en lo que es estrategia, estilo, eh, ejecución del discurso, etcétera. Si seguimos, vamos a seguir viendo problemas. Voy a saltarme directamente a la parte en la que empiezan a más consistentemente aparecer la mayoría de discursos, que suele ser a partir de la franja del 73-75 hacia adelante. En estos escenarios vamos a empezar a leer, porque aquí se van a ubicar la gran mayoría de discursos que van a llegar a ver en un debate. Es más, sin miedo a equivocarme, el 90% del debates o 95% de debates que van a ver en sus vidas se van a encontrar dentro de estas tres franjas, del 73-75, 76-78 y 79-82. Rara vez van a ver algo que se mueva dentro de estas franjas. Es posible que en debates con personas novatas puedan haber debates en los que lleguen a ver 70, 72, incluso 67, 69, pero la enorme mayoría de debates que van a ver durante toda su vida como debatientes y como jueces se van a encontrar dentro de estos criterios. ¿Qué tenemos acá? Leamos del 73 al 75. Los argumentos son mayormente relevantes, pueden fallar en involucrarse de manera suficiente con uno o varios temas relevantes para el debate. Los argumentos son lógicos, pero tienden a ser simplistas, con algunas fallas lógicas, y son vulnerables a respuestas competentes. Es suficientemente claro como para poder seguirle y darle crédito. De plano, hay varias cosas que no son claras. En primer lugar, ¿cuándo consideramos que una respuesta es competente? No lo tenemos definido. ¿Cuándo consideramos que un argumento tiende a ser simplista? ¿Cuándo pasa la valla del simplismo a la sofisticación o la complejidad que vale la pena acreditar con un mayor puntaje? No tenemos nada que nos lo permita indicarlo. Al final vamos a terminar usando nuestro criterio personal, lo cual hace que la tabla sea un despropósito, porque si la tabla al final es tan vaga que no nos permite usarla de manera consistente para poner los puntajes, sino que nos requiera a nosotros mismos para nuestro propio criterio para poder poner ese puntaje, entonces la tabla misma está aceptando que los criterios son ampliamente subjetivos, que es el argumento principal que voy a usar de por qué no tienen que preocuparse sobre los puntos de orador. También, ¿cuándo consideras que el argumento es suficientemente claro para poder darle crédito? Yo, que tengo mucha experiencia de debate, tengo una idea construida alrededor del tiempo, alrededor de los debates que he visto, de las personas con más experiencia que yo, de las que he podido aprender, de cuándo puedo darle crédito o no a un discurso y a un argumento. Pero la tabla no me lo dice. Alguien que no sabe de debate y que recién se está integrando al formato y que quiere aprender a poner los puntos de orador yéndose a la tabla, que se supone que es una guía sobre cómo poner los puntos de orador, no puede hacerlo. Por lo tanto, la tabla es bastante incapaz de cumplir su función principal de servir como guía para poner los puntos de orador. Vamos ahora de la franja del 76 al 78, que ya son discursos competentes. Los argumentos son mayoritariamente relevantes y se involucran con la mayoría de temas principales del debate. Desde aquí ya tengo críticas. Cuando los argumentos son mayoritariamente relevantes, ¿cómo hacemos el cálculo? Ejemplo, si tengo tres argumentos, si dos de tres argumentos son relevantes y uno no, ¿son mayoritariamente relevantes? Dos es dos tercios de tres, entonces, sí, no, no está claro. Que se involucren con la mayoría de temas principales del debate. De nuevo, si hay tres puntos de choque principales y solamente interactúas con dos y no con uno, ¿qué sucede? Si cumples con que la mayoría de los argumentos son relevantes, pero solo se involucran con uno de tres temas principales del debate, ¿qué haces? No lo sabes, porque la tabla no te lo indica. Por lo tanto, no puedes hacer uso de la tabla para resolver esta clase de situaciones. Ojo, no estoy tratando de abogar porque la tabla sea increíblemente descriptiva, tratando de asumir todos los infinitos posibles escenarios que pueden ocurrir en un debate para poner los puntos de orador. Me parece que eso es imposible.
Lo que estoy tratando de decir es que es un mal ejemplo o es una mala práctica y es un despropósito tratar de realmente tomarse en serio los puntos de orador como una métrica objetiva de qué tan bien has desempeñado tu rol dentro del debate. No solo no es objetiva, sino que es increíblemente variable y poco consistente a la hora de medir tu progreso. Por lo tanto, preocuparte por tus resultados con los puntos de orador no tiene mucho sentido. Sigamos, en ocasiones, pero no con frecuencia, mismo problema de antes. ¿Cuándo definimos cuantitativamente que algo pasa a ocasiones, poca frecuencia o mucha frecuencia? No lo sabemos. Los argumentos pueden tener fallas en algunas explicaciones. Todas estas palabras que son increíblemente vagas de parte de la tabla son ya de las que causan problemas. Mayoritariamente, mayoría, no con frecuencia, pueden tener algunas explicaciones, análisis simplista. Nadie sabe qué significa esto, queda completamente al criterio de cada uno de los jueces. Es claro por lo que se puede seguir y por tanto darle crédito. Mismo problema de abajo. 79-82. Estos ya deberían ser discursos significativamente buenos. Eh, los argumentos son relevantes. Ok. Y se involucran con los principales temas del debate. Ok. Los argumentos están bien construidos. Carecen de fallas lógicas evidentes. ¿Cuándo pasa una falla lógica a ser evidente a no ser evidente? Deja de ser evidente cuando la denuncia otro equipo, deja de ser evidente si un juez lo piensa lo suficiente como para darse cuenta, al instante no me había percatado que había una falla lógica, pero ahora que lo he pensado un poco sí lo hay, por lo tanto no es evidente, no se sabe. Los argumentos podrían llegar a ser vulnerables a buenas respuestas en base al criterio de quién se considera que podrían llegar a ser vulnerables. No se sabe. Ahora vamos con la parte de la escala que rara vez van a ver. Incluso en el circuito en inglés, estas dos partes de la tabla, eh, si no me equivoco, nunca se han dado puntajes del 95 al 100. Así que directamente voy a hablar de esto al final, pero no es especialmente relevante. Sé que existen algunos discursos de 92. Sé que existen algunos discursos acá. Y sé que sí existe una cantidad más o menos, o sea, contada, pero realista de discursos que se encuentran justo en el 87. No recuerdo haber visto 86 u 88. Pero entre 83 y 85, sobre todo 83, se ha visto una cantidad considerable de discursos hasta en español dentro de esta franja. Vamos a leerla. Los argumentos se involucran con los principales temas del debate y son muy convincentes. ¿Qué tiene esto de diferente con la franja inmediatamente anterior? Los argumentos son relevantes. Los argumentos se involucran con los principales temas del debate. Se involucran con los principales temas del debate. O sea, ya no tienen que ser relevantes. Se dan cuenta cómo directamente han quitado un criterio que había acá solo para que sea ligeramente diferente. Y ahora tienen que ser no relevantes, sino muy convincentes. ¿Significa esto que tenemos que excluir los criterios que había acá y solo tomar en cuenta los que hay acá? ¿O que tenemos que tomar que para llegar a un rango de 83-85 deberías adicionalmente cumplir con todos los criterios de la tabla anterior, de la franja anterior? No se sabe, no es claro, porque la tabla no sirve. Los argumentos tienen explicaciones muy sólidas. ¿Qué tiene esto diferente con el anterior? Los argumentos están bien construidos. Entre muy sólido y bien construido, siento que es básicamente lo mismo. Requieren respuestas fuertes para ser vencidos. Eh, el anterior podía llegar a ser vulnerable a buenas respuestas. Genuinamente siento que me están básicamente delineando lo mismo, pero con palabras ligeramente diferentes. En pocas ocasiones fallan en responder de forma suficiente a argumentos bien construidos, pero las fallas en el discurso son muy limitados. Si les soy sincero, la descripción del rango de 83-85 incluso me parece que es la descripción de un discurso que es peor a del que se describe dentro de la franja del 79-82. Vamos con la siguiente franja, 86-88. Los argumentos se involucran con los temas principales del debate y son sumamente convincentes. O sea, en vez de muy convincentes, sumamente convincentes. Y esta parte queda igual.
No presenta fallas lógicas. Se supone que desde el 79-82 no presentaba fallas lógicas evidentes, pero no queda claro ni siquiera qué es lo evidente. Se requieren respuestas sofisticadas para que los argumentos puedan ser vencidos. Ok, de nuevo, ¿quién define dónde se pasa la línea de la sofisticación? Es más, si somos sumamente precisos, acá hablaba de argumentos simplistas, si no me equivoco. Aquí está. Entonces se supone que desde el 79-82 tus argumentos ya dejaban de ser simplistas. Ya deberías tener argumentos sofisticados desde el 79-82 y desde el 83-85, lo cual haría que mencionarlo en la franja del 86-88 no sea nada especial. Se supone que, por pura lógica, eso ya estaba presente en las dos franjas anteriores. Únicamente hay pequeñas fallas o errores mínimos, pero casi insignificantes en los argumentos. De nuevo, acá se habla específicamente de las fallas, algo que ni siquiera se mencionaba en la franja anterior. Entonces, no queda claro. Vamos con el 89-91. Argumentos brillantes que se involucran de forma muy efectiva con los principales temas del debate. Me parece que es lo mismo. Se involucran bien con los temas del debate. Los argumentos están bien construidos. Los argumentos son significativamente bien explicados. Requieren respuestas extremadamente bien sofisticadas para ser derrotados. Únicamente hay problemas menores. Si se dan cuenta, siempre como que parece que existen dificultades en el discurso independientemente de qué tan bueno sea el discurso. Es como que el discurso no puede ser perfecto, lo cual estoy de acuerdo. Pero me hace gracia que recién lo marquen mientras más subimos en la tabla y que no esté marcado más bien en puntos más abajo de la tabla, donde tendría más sentido que se hablara de los errores, porque son puntos inferiores, que en consecuencia deberían tener más errores. 92-94. Un discurso increíble. Indudablemente uno de los discursos mejores que el panel jamás ha visto. Sí, se involucra de forma increíblemente infectiva con los principales temas del debate. Esto parece incluso menos bueno que el 89-91. No hay errores o defectos significativos en el discurso. Ahora ya no dicen que son evidentes, sino ahora ya no son significativos. 95-100. Probablemente uno de los mejores discursos de debate presentado en la historia. Es increíblemente difícil pensar en respuestas satisfactorias para cualquiera de los argumentos presentados. Argumentos perfectos y totalmente convincentes. O sea, no existe. Más bien, en mi mente, teóricamente, si un discurso puede ser de 95-100, es que la moción está desbalanceada. Si no, no hay otra forma de que haya llegado al 95-100. Si la moción está balanceada, tu argumento debería poder tener alguna respuesta. Si no, la moción está desbalanceada. Creo que esto es. Creo que he dado como una explicación suficientemente clara y convincente de por qué los puntos de oradores son inconsistentes, confusos y poco detallados. La tabla no sirve y no deberían de preocuparse mucho por los puntos de orador. Ojo, evidentemente es mejor usar la tabla a no usar absolutamente nada. Y no estoy abogando por la absoluta destrucción de la tabla, básicamente porque tampoco se me ocurre alguna forma mejor de hacerla, a pesar de que tengo muy claro que la tabla actual es mala. Entonces, creo que esto es más un argumento a favor de que no le den tanta importancia a los puntos de orador antes que por la absoluta demolición de la tabla de oradores, que en un mundo idílico y fantasioso que está en mi mente sí sería lo ideal que directamente no existan puntos de orador. Yo creo que sería lo mejor para el formato. Problemas de almacenamento? Com o WinRAR, comprime y organiza em segundos. Descarga-lo grátis hoy. WinRAR, eu herói de tus arquivos. Naturalmente, de todo lo que he dicho, se sigue que los puntos de orador son un constructo social. Los puntos de orador dependen del juez que te esté evaluando, dependen del panel que tengas, dependen del debate en el que te encuentras. Aunque siempre pongan en los exámenes de jueces que el puntaje de puntos de orador que pones no debería depender si estás en una top room, en una sala media o en una sala baja, sí depende de eso. Los jueces van a poner los puntos de orador específicamente basados en eso.
Hay una falta constante de consistencia dentro de un mismo juez sobre cómo pone los puntos orador, entre otros jueces sobre cómo ponen los puntos orador, y el mejor ejemplo y la evidencia con data es los doble paneles del round robin eh, hecho por la Hover, no sé qué, básicamente el round robin en inglés. Este torneo, desde hace varios años, implementó un sistema de doble paneles. Eso quiere decir que hay dos grupos de jueces diferentes evaluando el debate por separado y teniendo deliberaciones por separado y poniendo tanto posiciones como el puntaje por separado. Y todo eso se ve reflejado en las tablas que voy a mostrar acá. La mayoría o la práctica totalidad de jueces que hay en ese torneo son jueces que han hecho break WDC o de otros majors en inglés. Son jueces, en muchos casos, que han sido adjudicación de WDC. Y a pesar de eso, van a haber diferencias significativas entre los puntos orador para el mismo discurso. Y aquí lo pueden ver. Para no quedarme solamente con los resultados de un año, he agarrado los resultados de 3 años. Y aquí voy a agarrar unos ejemplos que me parecieron curiosos. Para tratar de ser lo más preciso posible, he agarrado, en la mayoría de ejemplos, a excepción de uno, escenarios donde el resultado, es decir, la posición haya sido la misma, pero los puntos orador hayan sido diferentes. Creo que pueden notar que no hay consistencia. Muchos directamente cambian de franja, en otros un orador que para un panel era mejor, para el otro no lo es. Acá pueden ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay cambios bastante grandes. Entonces, aquí el razonamiento es muy sencillo. Wow, miren este. 84-84 y para el otro panel 77-76. Si jueces que son, o supuestamente son, increíblemente competentes, que tienen amplia experiencia en el torneo más competitivo, ponen puntos de orador consistentemente inconsistentes, toda esta evidencia nos da a entender que los puntos de orador no son objetivos y dentro de la subjetividad que tienen son claramente un mal reflejo del nivel real que tiene una persona dentro de la ronda, lo cual significa que no son una buena forma de medir tu nivel dentro de debate y mucho menos una forma de ver cómo está progresando tu nivel dentro de debate. Como mucho, podrías usar los puntajes de orador que te pone un mismo juez en un mismo periodo de tiempo más o menos cercano para ver cómo vas evaluando, cómo vas mejorando con respecto al criterio que ese juez tiene de ti. Pero evaluarlo con diferentes jueces y ver tus puntos de orador con respecto a diferentes jueces no te va a servir de nada. Creo honestamente que he dado bastante evidencia de por qué esto es el caso. Quiero que vean más que un ejemplo, comentarios sobre cómo funciona una deliberación real y cómo funciona el proceso de otorgarle los puntos de orador a las personas. Lo que hacen los jueces es un vibe check, en la mayoría de casos, para poner los puntos de orador. El vibe check básicamente es, comentan cómo sienten que deben de estar los puntos de orador de la ronda. Es más, la mayoría de jueces ni siquiera abre la escala, la tabla de oradores. Yo no lo he hecho, la mayoría de veces no lo hago. La mayoría de veces que he estado con jueces increíblemente reconocidos, incluso adjudicación de torneos increíblemente importantes, tampoco lo hacen. Porque en el fondo saben que no les va a ser útil para poner los puntos de orador, que los puntos de orador al final los van a tener que poner en base a el criterio propio que ellos tienen. Y la realidad, que tal vez nunca lo vayan a admitir, pero que conmigo lo han admitido, es que al final la tabla de orador solamente te sirve, la tabla de oradores hasta cierto punto solo te sirve para tratar de introducirte inicialmente a cómo deberían de ser puestos los puntos de orador, pero al final no te va a servir. Conforme vayas mejorando en debate, no vas a usar la tabla de oradores. Conforme vayas mejorando como juez, no vas a usar la tabla de oradores. Es más, diría que eres mejor juez con respecto a qué tanto menos puedas depender de la tabla de oradores para saber cómo asignar dentro de lo que podría decirse correctamente los puntos de orador. Pero de nuevo, todo esto solo sigue demostrando que los puntos de orador son irrelevantes. La mayoría de formas en las que se va a terminar poniendo los puntos de orador es que
al minuto 13 o 15, es decir, cuando ya prácticamente han puesto las posiciones y en consecuencia ya están sesgados con respecto a cómo van a ir los puntos de orador en la sala, que sí, evidentemente los puntos de orador tienen que ir consistentes al puntaje que tiene, a la posición que tiene cada uno en el debate, eso es el formato. Pero uno ya muy sesgado ya tiene una preconcepción sin siquiera haber visto la tabla de oradores, no porque la tengas memorizada, sino porque estás únicamente viendo cómo sientes tú que debería tener de puntaje. Y lo que hace todo el mundo es, mmm, siento que el primer ministro debería tener 74. ¿Están todos de acuerdo? Sí, 74. Y así ponen los puntajes. No es un proceso deliberativo muy complejo. Como máximo los panelistas te van a decir, nada, un punto más, 75. Y ya está. Entonces, fíjense, para ser honesto, la poca importancia y lo poco metódico que se es para poner los puntos de orador, que permitan que algo así influya tan fuertemente en su autoestima y su autopercepción del nivel que tienen en debate o incluso su valía como persona es algo absurdo, es poco inteligente. Eh, las conclusiones que se saca de todo esto para mí son las siguientes. Mejorar en puntos de orador no sirve porque no es un reflejo real de cómo estás mejorando como debatiente por todo lo que ya expliqué. Si te sigue importando, la mejor forma de mejorar tus puntos de orador es ganarle en debate a gente que tenga mejores puntos de orador que tú en la mayoría de torneos. Este es el método más común, más efectivo y que todo el mundo usa para mejorar sus puntos de orador. Es gánale a personas que saquen más puntos de orador que tú. Por fuerza te van a tener que poner más puntos de orador que ellos. Si quieres mejorar, enfócate en el feedback. Enfócate en mejorar tus debilidades. Enfócate en analizar eh, antes de un torneo dónde están tus debilidades que tienes que mejorar, identifica tus puntos débiles, trata de ganar con un mayor margen de victoria, si es que te importan los puntos orador, pero para que puedas asegurar con más claridad una victoria y que todos los miembros del panel te vayan a ver en el mismo resultado. Lamentablemente los puntos oradores probablemente no van a dejar de existir por este taller. Bueno, no es un taller, por este video. Pero van a seguir teniendo una forma muy real de impactar en el debate. Y es que si estás abajo en el break, probablemente que pases o no pases el break se va a definir en base a tus puntos de orador. Mi recomendación sencillamente es, y esto puede sonar muy duro, pero es la realidad. Personalmente considero que no deberían apostar a breakear un torneo en base a puntos de orador. Me parece que es una apuesta y una apuesta muy insegura. No quiero decir que alguien no merezca un break sobre la base de haber breakeado con puntos de orador, pero sí quiero decir que me parece que una buena práctica es sentir que si has breakeado por puntos de orador, consideres que podrías perfectamente no haber breakeado y que en consecuencia todavía te queda un margen grande por mejorar. Lo ideal sería que breakees sin necesidad de depender de los puntos de orador. Es decir, si el break está como mínimo en 11 puntos y puntos de orador de desempate, como mínimo deberías haber breakeado con 12 puntos para que uno pueda decir, breakeé con seguridad y breakeé con consistencia el torneo. No hay ninguna duda de que, eh, de que he breakeado merecidamente. De nuevo, esto únicamente lo estoy proponiendo como un ejercicio personal para que puedan evaluar su nivel dentro de un torneo. Me parece que en muchos escenarios, dentro de toda la subjetividad que tienen los puntos de orador, muchas veces sí se respeta hasta cierto punto que los mejores equipos sean los que terminan briqueando gracias a puntos de orador, pero generalmente creo que en la mayoría de escenarios no es así, que termina siendo una apuesta que depende de qué jueces te toquen, qué jueces no te toquen. Eh, por eso hay cosas que me parecen irrelevantes, como la desviación estándar y el resto de criterios de desempate. El que me parecería más justo es el enfrentamiento directo, pero bueno, ese es otro tema.
Muito Vem obrigado. matar lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.